habló sobre que ustedes ya conocen las herramientas de calidad. ¿Alguien podría de ustedes decirme alguna herramienta de calidad? Pictograma. Ok, bien, entonces ya tenemos una idea de lo que son las herramientas de calidad. La programación neurolingüística es una de ellas, pero está enfocada en el ámbito psicológico. Aquí pueden ver una imagen aproximada de comparación. Es una analogía entre el cerebro y un sistema. El cerebro trabaja algo similar que una computadora. Ya lo veremos más adelante. Bien, ¿por qué yo elegí este tema? Bien, se busca despertar el interés de ustedes como estudiantes sobre las herramientas de calidad. Aquí vienen algunas, igual les suenan conocidas: Lean Manufacturing, Just in Time, Kaizen, Kanban, SMED, Modelo Ishikawa, Programación Neurolingüística, que es la que vamos a abordar, así como también Six Sigma. Y esto es para que a futuro ustedes las utilicen dentro del campo laboral, porque si están aquí en el CETIS es porque a futuro van a ocupar estas herramientas que están ustedes conociendo como administradores de recursos humanos. Bien, aquí pueden ver algunas de las que ya me mencionaron con anterioridad: flujograma, diagrama de Pareto, entre otras. ¿Hay alguna que desconozcan? Bien, ok. Voy a necesitar entonces que la profesora les deje de tarea eso, porque en este caso no es mi tema. ¿Cuál es la que no conoce? Claro que sí, las 7 herramientas las vimos. Hojas de control es la hoja de ¿qué? De cotejo. La hoja de cotejo es la misma. Entonces, el control estadístico de procesos es la estadística, pero todas se nutren de datos estadísticos, de información. Todas se nutren del proceso de manejo de la información, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y para qué nos sirve? Para tomar decisiones. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, Bien, entonces continuamos. Aquí, no sé si alguno de ustedes reconozca la imagen que está atrás en manchas. Es el famoso sí. De ahí deriva la palabra psicología, es una letra griega. El sí anteriormente se consideraba como una mariposa, por eso tiene esta forma, que los filósofos indicaban que al morir una persona salía y era el alma de la persona. A través de los años se ha ido adaptando hasta llegar a lo que hoy es mente. Por eso es el estudio de la mente, la psicología. Bien, los administradores de recursos humanos se encuentran en un constante intercambio de información con diversas personas, ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito personal. Muchos de ustedes, cuando salgan de aquí y estén en el ámbito laboral, van a tener un jefe directo y van a tener que cambiar información, van a tener que tratar con proveedores, con empleados, con jefes y demás. Es por esto que no se consigue la idea de un administrador de recursos humanos que no desempeñe la parte psicológica. Más ustedes que están enfocados en la contratación de personal, en la capacitación y todos aquellos procesos que lleva un recurso humano, es enfocado en este recurso. Faustino, ¿me permites? Sí. Todas las 7 herramientas de calidad, y el Kanban, el Lean Manufacturing, y justo a tiempo, todas esas herramientas se nutren de la estadística. ¿Y la programación neurolingüística de qué se nutre? ¿De qué? Del estudio de... Otra vez, pongan atención. La programación neurolingüística, dijo Faustino, es una herramienta de calidad. ¿Pero cuál es su base? ¿La estadística? ¿Cuál es la base? La psicología, dijo su compañero. Sí. ¿Sí? ¿Qué es la psicología? El estudio de la mente. Las ideas, los pensamientos, las estructuras mentales que ustedes ya tienen, que han ido acumulando en el transcurso de su vida hasta este momento. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, gracias. Sí, entonces continuamos. Aquí les muestro lo que es un poco del concepto y de la historia. La programación neurolingüística es un manual del uso del cerebro. Explica los componentes. Como pueden ver, el cerebro está dividido en varias partes y cada parte tiene una función. Entonces vemos que es un manual de uso, va a detallar cada parte de una estructura que nosotros ya tenemos formados.
y así como los pensamientos y cómo los vamos a utilizar. O sea, los pensamientos conllevan a actos. Entonces, ¿qué conlleva a estos actos? Los pensamientos. Pero ¿qué hay detrás de los pensamientos? Eso es lo que busca la programación neurolingüística. Lo maneja en la década de 1970, John Grinder y Richard Blender fueron los cofundadores y reunieron a varios jóvenes brillantes para ver cómo actuaban, cómo pensaban y qué derivaba de todo esto y cómo se comunican ellos, porque es una de las bases de la programación neurolingüística, la comunicación. ¿Alguien sabe qué es el lenguaje? ¿Alguno de ustedes que me pueda comentar un concepto que tenga de lenguaje? No sé, tú compañero, ¿qué entiendes por lenguaje? La forma en la que se comunica una persona. Es un método de transmisión de comunicación entre un emisor y un receptor. Entonces, pero cuando nosotros manejamos el lenguaje, es una etiqueta. Si yo digo, por ejemplo, escritorio, es una palabra porque es una etiqueta que está delimitando el objeto y está dando en este concepto de escritorio. Hay muchas definiciones que pueden interpretar diversas personas, pero también conlleva otras cosas, porque por ejemplo, un escritorio no es un simple escritorio, sino también es una herramienta que se utiliza en las escuelas, es un material de apoyo. Entonces, detrás de cada palabra hay un conjunto de significados. Por ejemplo, computadora, tiene un gran poder la palabra computadora. ¿Por qué tiene ese gran poder? Si yo te digo, ¿qué prefieres? ¿Un lápiz o una computadora? ¿Qué prefieren? ¿Por qué prefieren una computadora? Porque sabemos que la computadora conlleva una satisfacción de necesidades. Sabemos que una computadora nos va a ser más útil que un lápiz y que el lápiz es más accesible que una computadora. Eso es lo que trato de decir. Son etiquetas que atrás de ellas conllevan una fuerza porque tienen distintos significados para cada persona. No va a ser lo mismo una computadora para él que para ella, porque depende cómo haya satisfacido las necesidades del objeto. Aquí vemos lo que es el concepto de lenguaje. El lenguaje es un código que utilizamos los seres humanos para comprendernos y comunicarnos. Cada lengua y cada palabra de cada lenguaje es un acuerdo. ¿Alguien entiende esto de un acuerdo? Un acuerdo es algo en el que dos personas o más tienen establecido como verdadero. Es como si yo les digo que esto es un perro. No es un perro porque el acuerdo indica que esto es un escritorio. ¿Me entienden? Entonces, cada letra y cada palabra está formada por un acuerdo entre la sociedad. Y eso nos permite comunicarnos eficazmente. Las palabras tienen este problema de que están sustentadas por las necesidades, como les comenté. Dependiendo de la necesidad que cubra cada palabra, va a tener el valor, no el objeto, sino la palabra. Por eso hay un apego mayor hacia la palabra computadora que hacia la palabra lápiz. Sí. ¿Sí? Algo muy importante de lo que su compañero está diciendo es la base de positiva. Dice palabras, el significado de la palabra, aunado a la experiencia emocional que ustedes tengan con esa palabra. Si en un escritorio, nosotros oímos la palabra escritorio, y en un escritorio me dieron unas nalgadas, en un escritorio me hicieron romper el de hojas, en un escritorio me pasaron situaciones desagradables, mi experiencia emocional, de inmediato, pongan atención, va a asociar la emoción con la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Esa parte de la diapositiva de su compañero es muy importante. Los seres humanos aprendemos en base a experiencias. No solamente aprendemos el concepto, sino asociamos cualquier concepto, madre, padre, hermano, escritorio, atole, avena. Hay gente que escucha la palabra avena y quiere volver el estómago. ¿Por qué sería? Dicen? Porque a lo mejor tuvo experiencias muy desagradables con respecto a ese alimento. Nosotros los seres humanos eso no lo tomamos en cuenta. Pongan atención, ¿por qué? Porque no tenemos esta información, porque no lo conocemos. Pero si yo soy madre, pongan atención, y
No es Alejandra, ¿verdad? No. Pero si va a darle avena a su hija, debe ser una avena ligera, una avena dulce, una avena no quemada, una avena que la niña pueda aceptar con un sentimiento de confort, no una avena espesa que no pueda pasar, no una avena asquerosa, una pastota de avena que la niña sienta después de que la haya comido casi por la fuerza porque no es agradable. Y ese recuerdo va a odiar la avena toda su vida. ¿Están de acuerdo? Ok, ese es el punto que yo quería comentar. La clave de la programación neurolingüística es esa. Es que las palabras son mágicas, las palabras tienen un contexto, un significado, pero aparte tienen una emoción en nosotros. ¿Y cuáles son las emociones? La alegría, la tristeza, el dolor, la felicidad, el amor, la complacencia, el dominio, la dureza. No sé, chicos, todas las emociones que hayamos sentido a través de esa palabra y su significado, en base a un acuerdo, que es el significado que le damos todos en un diccionario, en un concepto, pero no solamente es eso, también es el agregado emocional, porque acuérdense que estamos hablando de psicología y aquí lo que domina es los pensamientos, los sentimientos y cómo actúa la gente. ¿Cómo actúa la gente, Fernanda? Dios santo, agarré a Fernanda en esto. ¿Cómo actúa la gente, Vicky? Las acciones de una persona, las actitudes de una persona son el resultado de qué? De lo que fue. De lo que piensa y de lo que siente. Lo que siente es esa emoción y lo que piensa es ese acuerdo, el significado de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, gracias, Faustino. Bien, aquí podemos ver la pirámide de Maslow que ya conocemos y vemos el nivel de necesidad que se llega a cubrir y se necesita cubrir. Muchos eruditos piensan que Maslow estaba equivocado porque hay personas que pueden llegar a la autorrealización sin pasar por la seguridad. Hay personas, por ejemplo, que llegan a no tener una casa, pero se sienten realizados. Todo depende del objetivo de cada persona. Pero en una sociedad lo ideal es que se vayan satisfaciendo dependiendo de cada rubro que tiene esta pirámide. Pero bueno, la paso porque pues ya es algo que conocen más y más los administradores de recursos humanos. ¿Lo conocen? Sí. Ok, ¿qué sostiene el lenguaje? Ya les había dicho que es una necesidad, pero ¿por qué las personas tenemos necesidades? ¿Qué es la necesidad para nosotros? ¿Alguien sabe por qué los seres humanos y todos los animales tenemos necesidades? ¿Cuál es la finalidad de tener una necesidad? Para lograr algo, satisfacer algo. Lograr algo, ok. Tú puedes decir que es para lograr algo, pero entonces, ¿cómo actúa una necesidad para lograr algo? Miren, a continuación les muestro. Una necesidad es un estímulo generado por el cuerpo, solo que este es a un rango incómodo o negativo. Estas sensaciones incomodan al individuo y lo llevan ¿a qué? Lo llevan a sobrevivir, lo llevan a actuar. Una necesidad es lo que mueve a la gente. Si yo necesito agua, me muevo para conseguir el agua. Entonces las necesidades son estímulos que el mismo organismo crea dentro de sí para que puedan moverse y alcanzar sus objetivos. Entonces las necesidades son una parte positiva que se llegan a sentir incómodos, pero siempre son esas bases para poder llegar a nuestros objetivos. Danos por favor Faustino, en ese punto. ¿Por qué son dolorosas las necesidades? ¿Por qué su rango es de dolor? Porque si fueran positivas, no nos sentiríamos con la necesidad de movernos y de actuar. Son negativas porque el organismo sabe que en el momento en el que hay una necesidad, debe de conseguir algo. No puede estar estable. Entonces va a formarle de herramientas para que pueda conseguir estos objetivos. Si tengo hambre, mi sensación es de confort. No, es de dolor, es de atención. Las necesidades entonces son carencias. No tenemos, si yo necesito, es una necesidad de la escala de Maslow de
relación de una pareja, pongan atención. Si yo no tengo una pareja, mi sentimiento, mi necesidad es dolorosa. ¿O es feliz? No, Dolorosa. dolorosa. Es una carencia, chicos, es una carencia. Si pierdo a la pareja, mi necesidad es de una pareja. Acuérdame, ya le un punto menos a Guadalupe. Por favor. Ok, entonces acuérdense nada más de eso. La necesidad tiene una base de angustia, de dolor, y quizá la palabra más importante sería de carencia. Tengo hambre porque no tengo alimento. Tengo la necesidad de una pareja porque no tengo una pareja. Solo los que son como Guadalupe pueden tener 2 o 3 o 4. Objetas, acción al lado. Gracias, Faustino. Guarden silencio, por favor, compañeros, para que continúen. Bien, la instauración de conocimiento. Cuando nosotros vivimos una experiencia, que nos vemos inmersos en una situación, ¿qué pasa dentro de nuestro cerebro? En ese momento estamos obteniendo la experiencia y la mente se abre, las neuronas. ¿Sí saben qué pasa con las neuronas cuando obtienen información? Estas tratan de buscar un entendimiento de esta situación. Y para poder lograrlo, la mente siempre actúa conforme al pasado. La mente actúa con experiencias. Entonces trata de asociar esta información, como dice la compañera. Lo que hace va a ser expandirse. Va a formar una red de comunicación con otras neuronas para encontrar un sentido lógico a lo que se está viviendo. Esta red que forma la neurona es conocida como dendritas. Pero lo que pasa es que aún no existe la lingüística. Por ejemplo, nosotros vivimos una experiencia y no la vamos a nombrar inmediatamente. O sea, la estamos viviendo y estamos teniendo un conjunto de experiencias que estamos reviviendo. Entonces, existe la experimentación, pero no hay una interpretación correcta de lo que está sucediendo. Lo que sucede a continuación es que se le da un valor temporal. Nosotros lo nivelamos como algo que nos está pasando, ya sea positivo o negativo, y recibirá una experiencia formada bien cuando ya se le esté nombrando, se le esté dando la etiqueta. Cuando nosotros nombramos las cosas es para guardarlas para siempre, porque entonces la dendrita ya está asociándole un valor lógico a la situación. Entonces ya podremos guardarla como un recuerdo con un nombre. Lo que pasa al finalizar este proceso es que esta experiencia, por ejemplo, cuando nosotros éramos pequeños y se nos cae el plato de comida, ¿qué pasaba entonces? Resulta que en la mayoría de los casos nos enfrentamos con una situación dolorosa porque vivimos la experiencia, no tenemos un nombre definido de esto y entonces vemos que está resultando dolorosa porque el padre o la madre se muestra enojada. Entonces, ¿qué va a pasar a futuro? Por ejemplo, a esta edad cuando se nos cae un plato. Inmediatamente tenemos una reacción cerebral en el cual se vive la experiencia, pero la dendrita ya recuerda qué pasó. Ya tiene ese recuerdo, viaja al pasado, se conecta con las demás y entonces encontramos el orden lógico que tenemos la respuesta de ponernos nerviosos a como lo hicimos anteriormente. Eso es lo que pasa, pero no lo vemos como tal porque el cerebro no puede generar toda esta cantidad de energía. Simplemente el sistema nervioso autónomo es el que responde a ello. Entonces la experiencia queda oculta dentro del lenguaje, pero nosotros lo tratamos de asimilar y decimos, ¡ay, qué tonto soy! Pero lo estamos nombrando porque quizá fue la palabra que el padre o madre le dijo, es que eres un tonto, ¿por qué lo dejas caer? Entonces ven cómo tratamos de relacionar las cosas y se vuelve a vivir la experiencia emocional. Entonces vamos a asociar el hecho como un tonto. Entonces les digo, ahí es donde queda la experiencia emocional, atrás de la palabra, porque está tratando de tener una forma de resolver el problema. Y al tratar de resolverlo, pues viaja al pasado para ver qué pasó en las experiencias. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué sostiene el lenguaje? Ya lo decía la profesora Miralma. Lo sostiene bueno, no se ve muy bien por el tipo de cañón, pero es la experiencia emocional. Se utiliza el lenguaje y la realidad queda oculta.
porque queda en el inconsciente. O sea, toda la experiencia que nosotros vivimos cuando se cayó el plato y que nos poníamos nerviosos, al momento en el que se nos vuelve a caer, no vamos a volver a decir, yo cuando era pequeño, mi papá me pegó. No. O sea, la experiencia emocional queda almacenada en la palabra y al decir soy un tonto se revive y se cree que se está solucionando el problema. Eso es lo que sostiene el lenguaje, es una experiencia emocional que tratamos de revivir para solucionar el problema. Entonces, cuando nos estamos comunicando, estamos intercambiando esas experiencias. Es como si yo te dijera, te cuento cómo me fue, supongamos, un ejemplo, con mi novia o novio. Estoy reviviendo toda esa experiencia emocional y con cada palabra, cuando yo se lo digo a la amiga o amigo, él al tomar cada palabra igual trata de asociarlo con una experiencia emocional. Si yo le digo, amiga, me cortó mi novia o mi novio, entonces la amiga al escuchar cortar, ella ya tiene una experiencia emocional almacenada en esa palabra. Entonces vas a ver que la amiga está viviendo un momento doloroso. Entonces, de ese modo interactuamos y estamos intercambiando esas experiencias emocionales con cada palabra. Entonces, detrás de cada palabra hay una experiencia emocional, ya sea positiva o negativa. Pero el cerebro no va a hacer que la amiga recuerde, yo cuando tenía mi novio también. No, o sea, inmediatamente sabe que es un momento doloroso. Y entonces la experiencia como tal queda oculta. Lo que queda muy vivo es simplemente la experiencia emocional que va a revivir al escuchar cada palabra. ¿Mediante qué sistema el cerebro instaura conocimiento? Como ya vieron, trabaja de una manera binaria. Ya sabemos que es binario, es de 2. Y de una manera analógica. Nosotros vamos a medir las situaciones de una manera ya sea positiva o negativa, dolorosa o placentera. Y lo analógico es representar, es muy doloroso, es aceptable, es bueno, es agradable o es excelente. O sea, hay un rango de nivel entre lo doloroso y lo placentero. Entonces dice que la mente es un sistema binario analógico que interviene lo negativo, lo positivo y la intensidad con la que se genera cada uno. Cuando se genera un sentimiento grande, se crea un apego grandísimo a la palabra, es lo que decía la profesora Mi Alma. Cuando decimos avena, podemos tener un sentimiento de repulsión o un sentimiento de amor, si fuera el caso de que cada vez que visito a la abuela me hacía avena. Entonces se va a ganar un conjunto de emociones y se va a llegar a ese nivel en el que nosotros quieramos repetir constantemente las palabras para poder revivir esas experiencias emocionales. Aquí viene algo muy interesante, es lo de los traumas. Aquí pueden ver una imagen que no es muy clara, pero inmediatamente vamos a asociar qué es. Los traumas vienen por una sensación que no se quiere volver a repetir, es lo contrario a lo que estaba diciendo hace un momento. Se le da un nombre pobre. Ejemplo, Dios mío, un alacrán, esa cosa es peligrosa. El lenguaje se está ocupando como una manera de defensa, porque ya tiene una experiencia emocional a eso y sabe que es doloroso. Entonces, sabemos que a una experiencia dolorosa le podemos llamar peligro. Entonces, cuando utilizamos peligro, estamos reviviendo todas esas experiencias dolorosas que nos van a impedir acercarnos a aquello que se está nombrando. Entonces, aquí cuando yo digo un alacrán es peligroso, no se le está nombrando como tal para estudiarlo, sino para mantenerse alejado. Se está ocupando el lenguaje como un método de defensa. Aquí se puede ver ya más claro qué se está ocultando ahí. Volviendo al ejemplo, el alacrán puede ser peligroso, pero insisto, ahí no se está dando el nombre para estudiarlo. ¿Qué pasa? El alacrán tiene un aguijón, pero ¿para qué es ese aguijón? ¿Alguien me puede decir por qué los alacranes tienen aguijón? ¿Alguien que le guste la biología? Para defenderse. Entonces, ¿qué pasa? Ella ya conoce, ya estudió qué es un alacrán o qué son los aguijones. Sabe en ese momento, ella ya no puede tenerle tanto miedo porque sabe que es para defenderse. En ningún momento está diciendo, el alacrán tiene un aguijón para atacar. El alacrán solo lo llega a utilizar para atacar cuando va a comer o cuando trata de defenderse. Entonces, ¿el alacrán es bueno o es malo? Exacto, no puede haber una dualidad entre si es bueno o es malo.
El alacrán simplemente es un ser y existe, ¿no? Luego, ¿qué más pasa? Aquí ya podemos ver claramente al alacrán. Los bebés alacrán se comen a la mamá. No sé si alguien sabía esto. Pero, entonces, muchos pueden decir, oye, qué horrible animal, ¿qué animal se come a su propia madre? Pero lo que uno puede ver, ya que lo estudia, es que el alacrán hembra permite que los bebés se los coman porque ella quiere que sus bebés sobrevivan. ¿Quién no daría la vida por sus hijos? Yo creo que la mayoría daría su vida porque sus hijos puedan sobrevivir. Entonces yo les pregunto, si ven un alacrán, ¿lo matan o lo respetan? ¿Ven? Ahí es cuando ustedes están limitando al conocimiento que puede haber dentro de un animal, porque este animal es increíble. Poder dar la vida por sus hijos es algo admirable. Entonces, si ustedes pudieran generar un correcto entendimiento, esto genera una mejor convivencia entre individuos. Porque a quién no le pasa que muchas veces tiene una capacidad de juzgar, más bien tener prejuicios, que cuando conocen a una persona, si ven una característica como que tengan un tatuaje, ustedes van a revivir una experiencia emocional. Entonces inmediatamente van a meter estos prejuicios de esa persona es mala. ¿Por qué? Ahí están delimitando y usando el lenguaje como un método de defensa. Ahí ustedes están reviviendo esa experiencia que es negativa, que hayan vivido con una persona que tuviera tatuajes. Entonces esto no genera una convivencia plena. Necesitan poder romper todos estos paradigmas que se están funcionando en cada palabra que tienen ustedes. Si escuchan persona tatuada, entonces están teniendo una experiencia emocional, ya sea positiva o negativa. Pero la programación neurolingüística, entonces, ¿qué quiere hacer con estas palabras que nosotros estamos dándole una experiencia emocional negativa? Más adelante vamos a verlo. Todas las personas tenemos mecanismos para filtrar la información. Muchos de nosotros los tenemos, pero llegamos a utilizarlos de diferente forma. El objetivo de la PNL, la programación neurolingüística, es ayudar a que puedan vivir felizmente, poder reducir el estrés y trabajar con eficacia. Es como lo del ejemplo. Busca que sus métodos de filtrar información no sea que en el momento que escuchen tatuaje se filtre y se vaya directamente a una emoción negativa. No piensen que esta persona, por tener tatuajes, por tener cabello largo, por vestir de una forma o por hablar de otra, signifique que esta persona sea igual a la anterior que nos formó la experiencia emocional. Para poder movernos nosotros en el mundo físico, muchas veces hemos necesitado de mapas. Los mapas sirven para orientar, son una abstracción de la realidad, es el resultado de una investigación del pensamiento y toma de decisiones de alguien. Para poder generar un mapa, necesitamos haber explorado el entorno, y solo así se puede ir formando uno de estos mapas. Es curioso que algo similar pase dentro de nuestra mente. Nosotros, al estar interactuando, explorando y viviendo, vamos formando nuestros propios mapas mentales. Tenemos un paisaje mental formados por pedacitos de información que vamos recabando conforme a cada experiencia que vamos viviendo. Es entonces, cada uno de nosotros forma mapas con cada una de nuestras ideologías y lo vamos asumiendo como que es realidad. Es, por ejemplo, ustedes salen aquí afuera y ven un árbol, entonces asumen que es real. Algo similar pasa con la mente. Ustedes salen, ven a una persona que tiene tatuajes, ven que hace algo malo, entonces asumen que eso es real y están escribiendo un mapa mental dentro de ustedes que van a asimilar que eso que están viendo es real y es constante, va a ser cada vez que lo vean algo repetitivo. Entonces, esto es un problema cartográfico, bueno, hablando con un lenguaje de mapas, y puede causar conflictos entre los individuos. No está permitiendo que se relacione adecuadamente. No podemos funcionar sin estos mapas, eso es algo obvio. Necesitamos formar algo como real para poder establecernos como personas, necesitamos formar una personalidad. Entonces debemos comprender que estos mapas fueron creados a partir de nuestros valores, que nos fueron proporcionados por nuestros padres, que son de actitudes y suposiciones. La mayoría son suposiciones, como vieron. Cuando vemos algo, tratamos de suponer para poder dar una respuesta a ello. Entonces son suposiciones, actitudes, valores, y esto puede limitar la efectividad o inclusive crear conflictos.
¿Cómo podríamos nosotros cambiar todo este mapa que ya tenemos creado dentro de nosotros mismos? Porque ya vimos que si algo es constante, cuando nosotros tenemos una cantidad de pensamientos regulares, nosotros actuamos conforme a nuestros pensamientos y nuestras emociones. Ya que estamos actuando de una forma, si lo hacemos constantemente, ¿qué pasa? Costumbre es de colectividad, se vuelve un hábito. Se está volviendo un hábito esa actividad que se está volviendo constante, que es generada por los pensamientos y los sentimientos. ¿Y qué pasa cuando tenemos una costumbre, diría mi amiga? ¿Qué pasa cuando formamos ese hábito? Se forma un estilo de vida, porque lo vamos a seguir haciendo y haciendo y haciendo constantemente. Y entonces, ¿qué pasa? Se vuelve un destino a final de cuentas. Ya no va a ser solo un pensamiento, va a ser un destino, porque por eso los pensamientos forman el destino de cada una de las personas. Entonces, es importante que si nosotros vamos a manejar la programación neurolingüística, entonces también nos concentremos en que nosotros debemos de enfocarla para nosotros mismos. No se puede empezar a llevar a cabo para una persona ajena a nosotros si no lo hemos hecho con anterioridad para nosotros mismos. Por eso es importante que nosotros podamos explorar el interior. Esa es una de las llaves que maneja la programación neurolingüística. Tratar de explorar el interior de la mente de cada persona. Muchos de nosotros podemos reservar el tiempo para conversar, o sea, con uno mismo, con el interior. Esto puede tratarse de un momento cuando sea relativamente fácil poder cerrar los ojos y mirar el espacio vacío. ¿Quién de ustedes no tiene de pronto tiempo cuando va en el autobús, cuando está en casa? Y siempre se genera un momento en el cual nosotros podemos cerrar los ojos y poder viajar dentro de nuestra mente. Ya les dije, nosotros tenemos mapas mentales. Entonces, ¿creen que no es posible viajar a través de estos mapas mentales si somos nosotros mismos los que los hemos construido? Eso es algo obvio. No hay nadie mejor para conocer el interior que nosotros. Bueno, también hay estudiosos que pueden hacerlo. Pero no se necesita exactamente de un estudioso para que ustedes se encarguen de entrar dentro de su propia mente y poder cambiar esto. Entonces, ya que estamos adentro de nuestra mente, vamos a ver cada concepto, cada palabra. Si yo reacciono de una manera negativa cuando me dicen, oye Pau, vas a trabajar en equipo, entonces revivo esa experiencia emocional. ¿Sabe qué, profesora? Yo ya estuve anteriormente trabajando en equipo y Juan siempre es el que no entrega tiempo, María nunca aporta nada, demás. Siempre se va reviviendo esta experiencia emocional. Entonces, cuando estemos dentro de trabajo en equipo, cuando encontremos esta parte dentro de nuestra mente, vamos a explorar buscando qué siento cuando me dicen trabajo en equipo, qué realmente hay detrás de esta palabra. Y vamos a tratar de, mediante la programación neurolingüística, canalizar toda esa fuerza que hemos generado en la palabra y enfocarla de manera positiva. Entonces vamos a tratar de destruir todas esas etiquetas, todo ese conjunto de información se va a destruir para canalizarlo y poder formar bases más sólidas que nos hagan personas más efectivas, que ya no nos haga sentir tristeza cuando sabemos que vamos a trabajar en equipo o cuando vamos a ver a determinada persona. Se toma la palabra, se destruye, se vuelve a formar, pero canalizando la fuerza en algo positivo que nos haga sentir bien cuando ya nos digan vas a trabajar en equipo. Entonces, cuando estamos formando esta nueva palabra, nos vamos a poner bases, como por ejemplo, si a mí me dicen destruye eso, lo voy a destruir, voy a decir, ok, trabajar en equipo ya no va a ser algo malo, porque voy a tomar un papel, voy a asumir la palabra, voy a decir, cuando me toque trabajar en equipo, voy a organizar mejor a mi equipo en lugar de estarme quejando de ellos. Voy a buscar una solución y cuando yo logre el objetivo, voy a volver entonces a darle una experiencia emocional, pero ya va a ser de una manera positiva. Es por eso necesario que comprendamos la fuerza que hay detrás de cada palabra, que es la experiencia emocional, para que se pueda destruir y se puedan formar nuevas etiquetas, pero con una fuerza canalizada en situaciones positivas. Bien, aquí nos manejan, es algo cierto, no se puede cambiar directamente a una persona. No podemos decirle, oye, Alejandra, ¿sabes que ya no vas a ser enojona? ¿O sabes que ya no vas a ser floja? Eso es algo que no es posible, pero sí podemos trabajar con nosotros mismos y cuando ya hemos trabajado con nosotros mismos, entonces vamos a poder nosotros romper todas esas etiquetas
y buscar una forma real de cambiar a la persona. Ya no es ir directo y decirle, oye, cambia, sino va a buscar situaciones y va a tratar de llegar a ella, a su interior, para que poco a poco, con un trabajo constante, se pueda renovar, se pueda reprogramar esta idea que tiene ella de sí misma, de cada palabra que ha tenido a través de su vida y de sus experiencias. Muchas veces las personas no queremos hacer esta reprogramación neurolingüística. Nos da miedo, decimos, es que oye, no, yo no necesito cambiar. Y muchas veces puede ser cierto, puede ser una persona muy efectiva, pero si se aplica la programación neurolingüística no solo va a ser efectiva, sino que también va a ser eficiente. O sea, la programación neurolingüística no trata de, la voy a aplicar a ella porque es floja, no. La voy a aplicar a todos mis empleados o todas las personas que me rodeen para que sean la mejor versión de sí mismas. Para que ya no vivan con prejuicios, miedos, tristezas, estrés. Sean personas felices, eficientes y eficaces. Bien, aquí en conclusión, yo les manejo que la programación neurolingüística busca ir al interior de la mente, hacia esos mapas que ya les he manejado, esas construcciones que están basadas en las experiencias emocionales, y así se pueda romper estas estructuras que impiden al individuo ser una persona íntegra. Entonces, reprograma las ideas y canaliza las fuerzas para conseguir personas más felices, más eficientes y más eficaces. Entonces, al lograr esto, las personas ya van a tener pensamientos más claros, emociones más verdaderas, afín a lo que buscan, y entonces sus actitudes respecto a lo que vaya a hacer van a ser mejores. Ya va a tener mejores resultados, entonces se forma una nueva experiencia emocional, con ello una nueva habilidad, con este nuevo estilo de vida y para ello mejores objetivos para cada persona, mejores futuros. Quiero agradecer a la profesora Adriana Mialma por prestarme el tiempo de la clase, a ustedes por haber sido un grupo tan callado, por haber prestado la atención. Realmente esperaba esto porque yo me gradué de Recursos Humanos. Entonces yo ya me imaginaba que ustedes iban a ser personas atentas. También quiero agradecer a mi compañera Frida por su tiempo para grabarme y pues a todos los que intervinieron en esto, que no fue directamente, pero sí indirectamente hicieron posible esto. Aquí les dejo un poco de las referencias si algunos se interesa en leerlo. La principal base fue Fernando Vázquez del Mercado, un psicólogo. También me encuentro en Transforma tu Cerebro, es este libro del lado izquierdo. Es Transforma tu Cerebro con Programación Neurolingüística. Y del lado derecho, no tan fuerte, pero sí fue una base, es el libro de los 4 acuerdos del Dr. Miguel Ruiz. Si tienen la oportunidad, son libros muy cortos y que de verdad tienen una fuerza muy especial para poder destruir todas esas etiquetas que tenemos mal enfocadas con las experiencias emocionales. Bien, a continuación les voy a aplicar un examen porque vi que están muy atentos. Entonces esto es para poder recabar información. Voy a pasar al lugar para poder dárselos. El compañero va a llevarse con él una evidencia que es la emocional. Contesten o no tiene algún valor más que el valor que para ustedes le quieran dar, chicos. Contesten su cuestionario y les agradezco mucho que hayan apoyado a su compañero. Ojalá, y así como Faustino, algunos de ustedes venga en un año o en 2 a hacer esta misma experiencia, ¿no?